Bueno, doctora Lorena Empezamos. María Quesada Amaya, te estamos grabando, vamos a empezar con la exposición de tu tema. Adelante. Perfecto. Muy buenas tardes, compañeros. El tema que les voy a plantear el día de hoy es un casito de un pseudoaneurisma aórtico por endocarditis infecciosa, muy interesante que tuvimos en el Hospital Naval el año pasado. Bueno, mi nombre es Lorena María Quesada Maya, la tutora mía es la doctora Marcela de Grange y voy a compartirles este caso tan interesante. Nos llegó el caso de un paciente masculino, nacido el 13 de julio de 1979, de 45 años, soltero, que nos ingresó el 8 de julio del 2023 con un cuadro de cefalea pulsátil hemicraniana derecha, intensidad 610, incapacitante, con un cuadro de 3 meses de evolución consistente en dolor ocular derecho asociado a epífora, ojo rojo, disminución de la agudeza visual, el cual se exacerbó en las últimas 48 horas. Como antecedentes personales, este paciente había cursado con TBC pulmonar, habiendo cumplido tratamiento y presentando una secuela pulmonar en el vértice izquierdo. También tenía hipotiroidismo, manejo con levotiroxina, 100 microgramos día. También tenía en el 2016, le habían diagnosticado artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y síndrome de Raynaud, diagnosticado en el 2016, como antes les dije, y en manejo con metotrexate, posteriormente con hidroxicloroquina y con corticoides. Y en el 2022 se le han aplicado las vacunas correspondientes para la SARS-CoV-2, 3 dosis, la primera en el 2020, vacuna para neumococo y antigripal en el 2020 y otro antigripal en el 2023. Como observación, Lore, Sí, qué carga inflamatoria alta, ¿no? Porque el sí. paciente tiene síndrome nefrótico. Volvé para atrás, Ujú, a ver. No, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Justo en la diapositiva que estabas antes. Tenía no, tuberculosis con secuela sí. pulmonar, artritis Ajá, reumatoidea, síndrome de Raynaud, que con frecuencia el síndrome de Raynaud condice y machea con presencia de hipertensión ujú, pulmonar arterial pulmonar. Y ujú, bueno, evidentemente su carga inflamatoria es muy alta con sobrecarga del ventrículo derecho, con una poscarga ventricular derecha muy aumentada, ¿no? ujú, Adelante. correcto. Y todo esto es muy clave para todo digamos, el desarrollo de la enfermedad que va a ocasionar en este paciente. Claro. Bueno, dentro de los antecedentes personales, en el 2002 había cursado con internación en clínica médica en el Hospital Naval. Había ingresado el 7 de diciembre del 2022 por un síndrome nefrótico con una proteinuria de 3 gramos, con mala respuesta a corticoides, a gamma globulina y a ciclofosfamida, y por lo tanto requirió hemodiálisis de urgencia evolucionando un shock séptico por SAMR con posterior internación en UTI. En ese mismo año estuvo en la UTI 49 días y más o menos para el 25 de diciembre de ese mismo año requirió intubación orotraqueal, posterior traqueostomía, vasoactivos, gamma globulina, ciclofosfamida y continuaba con la hemodiálisis de urgencia. Estuvo con linezolid 6 días y posterior aptomicina 29 días. Egresó el 11 de marzo del siguiente año con internación domiciliaria, kinesiología motora y ambulatoriamente 3 pulsos más de ciclofosfamida. El último fue el 9 de julio del 2023. En esa internación que estuvo en la UTI le sospecharon una endocarditis de Lehmann-Sachs por todos los antecedentes que ya les dije durante las 2 diapositivas previas y pues obviamente con hemocultivos negativos. El ET pues que le hicieron en ese momento el 27 de diciembre mostró una red filamentosa en red de Chiari equivalente a vegetación con una FEI reducida al 40%, una insuficiencia aórtica moderada severa, una insuficiencia mitral leve moderada con una PAS de 56, que condice con lo que el doctor nos explicó ahora rato, y un patrón de relajación del ventrículo izquierdo pseudonormal con un derrame pericárdico moderado severo. Tuvo buena respuesta al tratamiento inmunosupresor, por eso se sospechó que tuviera en ese momento una endocarditis de Lehmann-Sachs.
El ETT de control mostró una FEI del 65% con ausencia de la red de Chiari, con derrame pericárdico yaménico, y se siguió su seguimiento por infectología con un tratamiento profiláctico con TMS y con isoniazida trisemana. Sí, lo que quisiera destacar de los datos que estás poniendo es que claramente la evaluación de la fracción de eyección en una, en una combinación de valvulopatías aórticas y mitrales en este contexto no es muy fiable, ¿no? Es decir, este es un dato espurio. Buena respuesta al tratamiento inmunosupresor, hasta ahí nomás, ¿no? Porque su síndrome nefrótico tendría que haber respondido bien con corticoides, pero evidentemente había mucha carga de inmunocomplejos que molestaba esta situación. Y su inmunodepresión Correcto. le generó finalmente la infección. Ujú. Así fue, sí, Adelante. señor. Bueno, su medicación habitual con la que pues se ingresó en esta hospitalización, que es la que les estoy hablando, por la que ingresó y la que nos es caso en este momento de presentación, fue omeprazol, bisoprolol 5 miligramos día, meprednisona 20 miligramos día, complejo B, paracetamol y tramadol. Al examen físico se encontró un paciente vigila, febril, hidratado, orientado en las tres esferas, impresionado, desnutrido y caquéctico, obviamente por su estado en la unidad de terapia intensiva por largo tiempo. Se evidenciaba también ojo rojo derecho con epífora, edema y eritema periorbitario y no tenía signos de dificultad respiratoria, está hemodinámicamente estable, sin ingurgitación yugular, los signos pues normales, los campos pulmonares nada pues positivo, todo normal, el abdomen normal también, reflujo hepatoyugular negativo, tenía los miembros inferiores sin edemas, una escara grado 2 trocantérica derecha, escara grado 1 en la pierna derecha y una escara sacra grado 2 en remisión, secundario a toda la internación que tuvo en la unidad de terapia intensiva. Dentro de los laboratorios, Un comentario solo, Lore. El tema del ojo rojo, el eritema periorbitario, la epífora, fundamentalmente puede hacer pensar en un síndrome de Sjögren, que es el síndrome de xeroftalmía, ojo rojo, que es propio de los pacientes con enfermedad del tejido conectivo avanzada. Solamente ese comentario para rescatar ese dato del ojo rojo que no es menor. Adelante. exactamente. Bueno, dos laboratorios de ingreso pues evidenciaron una acidosis metabólica con un pH de 7,2, un bicarbonato de 24 y una leve hipocalemia por gases 3,16 y en los laboratorios 3,3. Yo no sé si nos da para, como Dentro. para acidosis mixta, ¿no? O porque en realidad Pues uno eso, pensaría un sí, bicarbonato un eso, poco más alto, ¿no? Para hacer exacto, sí. exclusivamente. ¿Qué pensás de eso? Esos gases, no, que esos gases desafortunadamente los tomaron venosos. Entonces, Ah, pues, bien. digamos, Bueno, igualmente el no es ácido. Está bien. Ok, ok. exactamente. Bien. No encontré más datos creo que no lo volvieron a tomar más gases arteriales, sino eso, no había más datos en la historia clínica, así que bueno. Está bien. Dentro de los estudios complementarios, le hicieron una resonancia magnética de cerebro y una angioresonancia de cerebro con gadolinio, pues porque no le cerraba, digamos, esa cefalea tan intensa que manifestaba el paciente, con el ojo rojo, con la epífora, con el edema, ¿sí? Y encontraron una imagen anterior en forma de B, hipointensa, decían ellos que podría corresponder a desprendimiento de retina, pero también encontraron un refuerzo de las partes blandas preoculares con signos de flogosis por detrás de la cámara posterior. Asociado le tomaron un TAC de órbitas con contraste y encontraron irregularidad de la esfericidad del globo ocular derecho, mayor densidad, predominio a nivel posterior del cristalino en la cámara posterior, esas irregularidades y afectación difusa de la grasa periorbitaria preceptal. Todos estos hallazgos en relación a procesos infecciosos. Todo Digamos esto, que pues, podría ser pensar en una metástasis séptica, ¿no? sí, Digamos, en en una este embolia momento. séptica retroocular, pero qué Ujú. sé yo. Pero en este momento lo encasillaron como una celulitis periorbetaria, lo encasilló oftalmología, Entonces preceptal y un síndrome de receptal. Sjögren.
Exactamente, y simplemente oftalmología dijo, vamos a iniciarle gotas oftálmicas, ciprofloxacina y dexametasona cada 12 horas y atropina oftálmica cada 12 horas. Bien, También se hizo la valoración, la interconsulta por neurología y neurología dijo que para ellos era una cefalea lúpica. Y se hizo la interconsulta también con infectología y en base al criterio de oftalmología de su celulitis periorbitaria preceptal y retroseptal, iniciaron meropen en 2 gramos endovenoso cada 8 horas y vancomicina 1 gramo endovenoso cada 12 horas. ok. Fue el manejo inicial y el diagnóstico inicial que se hizo en este paciente. Se hicieron más estudios, un TAC de tórax simple, donde se encontró pues su patrón de vidrio esmelinado a nivel de ambas bases pulmonares, en lóbulo medio, todo esto secundario a cambios inflamatorios por sus antecedentes, cambios crónicos a nivel apical izquierdo de aspecto secular por su antecedente de TBC, con esa imagen nodular subpleural de 4 milímetros a ese nivel. Y también se hizo una resonancia magnética de cerebro, órbitas y angioresonancia de cerebro con gadolínio, que evidenciaban igualmente el engrosamiento epiescleral y palpebral derecho con tejido intraocular detrás del cristalino hasta cámara posterior que refuerza con el contraste, lo que reforzaba más el diagnóstico de que podía ser un proceso inflamatorio infeccioso. Se tomaron los hemocultivos el 9 de julio, perdón, del 2023, los dos negativos, y se tomó un cultivo de secreción lagrimal el 10 de julio también negativo. Así que ante la duda, el 10 de julio decidieron, con hemocultivos negativos, el grupo de infectología decidió iniciar la anfotericina, pensando en que estos hemocultivos fueran negativos porque tuviese un patógeno de hongos y por eso decidieron iniciarle este tratamiento. También se hizo valoración con ontología. Ontología evidenció un piso dental en mal estado y ordenó una panorámica, esta última sin particularidades. Después de estos 4 días de anfotericina, bueno, después de la anfotericina decidieron adicionarle boriconazol porque el paciente pues no evolucionaba favorablemente. Así que estuvo con bariconazol desde el 13 de julio de 2023 asociado a meropenem y vancomicina que ya venía recibiendo el 8 de julio de 2023. Durante ese transcurso hizo una insuficiencia renal aguda que inicialmente pensaron que fuera de probable causa antibiótica, asociado tuvo crépitos bivasales y asociado ya empezó a tener edemas de miembros Sí, no inferiores. olvidemos que Así venía que, de un síndrome nefrótico este señor, ¿no? exactamente. Así que pues hicieron todo el manejo de su probable causa de síndrome nefrótico, también redujeron dosis antibióticas, etcétera, etcétera, para minimizar el riesgo renal y continuaron con su esquema tratamiento antibiótico y asociaron trimetopin sulfa 160-80 y corticoides 20 miligramos día asociado al manejo que ya venía. Pero llamó algo la atención el 17 de julio del 2023 y es que le encontraron un soplo sistólico que no tenía a su ingreso a clínica médica, un soplo sistólico 3 de 6 en foco aórtico. A pesar de que ya Esto tenía llamó el punto. insuficiencia, soplo sistólico, dijiste. Sí, Sí. soplo A sistólico. pesar de que ya eh, tenía insuficiencia mitral en el eco, digamos, no habían escuchado el soplo. Exactamente. No lo Ujú, habían escuchado hasta ese momento, el 17 de julio, que lo escucharon asociado a los edemas de miembros inferiores y los crépitos ujú. bivasales que pensaron que había sido por la insuficiencia renal aguda y que probablemente el paciente estaba cursando con una sobrecarga hídrica secundario a la falla renal. A todo esto, Lore, Así que ¿cuánto tiempo había pasado desde el ingreso? Más o menos. eh, desde el 7 de julio hasta el 17 ya han pasado 10 días. Bien. 10 días el paciente Una pregunta. con En manejo. cuanto a la bacteriología, eh, ¿exploraron gérmenes fastidiosos, el endocrecimiento, hongos? ¿Hubo alguna noticia al respecto? No, Don, desafortunadamente, como los hemocultivos fueron negativos, no se informó al laboratorio que debían de guardarse por lo menos por 15 días o hacer estudios especiales para mirar otros gérmenes y descartaron los hemocultivos iniciales. Sin Recordé, embargo, cuando pasó a piso de cardiología, que ya les voy a contar más adelantico, ahí se toman cultivos especiales para hemocultivo, buenísimo. para Recordemos que cultivo. en un paciente inmunocomprometido, farmacológicamente inmunocomprometido,
es importante darle espacio al crecimiento de lo que llaman gérmenes fastidiosos, que son gram negativos tardíos y eventualmente hongos, ¿no? Y esto es importante para después poder tomar conducta, porque si el paciente tiene una endocarditis micótica, probablemente sea directamente quirúrgico, ¿no? Adelante. Ujú. Bueno, dentro de, digamos, de esa mar de dudas que se tenía frente a ese paciente, un soplo nuevo que al inicio de su ingreso no se había encontrado absolutamente nada, se decidieron hacer varios estudios ecocardiográficos con operadores distintos. El primero de ellos fue el 18 de julio, el segundo el 31 de julio y el tercero el 3 de agosto. Todos en el primero estaban de acuerdo, bueno, de que su FEI era normal, 65%, con una dilatación leve de aurícula izquierda, una esclerosis degenerativa de las válvulas izquierdas, pero se encontraron una imagen hipodensa con flujo en su interior a nivel de la pared anterior de la aorta en la unión de las valvas de la coronaria derecha y la coronaria izquierda, sugestiva de absceso, con una presencia de imagen en hebra de 6 milímetros por 1 milímetro en la valva no coronariana. Tenía IT, IP leves con un pesar de, con un, perdón, una presión arterial pulmonar de 29 con 10 milímetros de mercurio. En el segundo estudio que le hicieron, con otro operador distinto, ya se encontraron con los mismos parámetros que les dije, pero la presencia de una fístula en la aorta y en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahorita les muestro las imágenes que son muy interesantes, con un gradiente diastólico de 60 milímetros de mercurio y en eco previo un engrosamiento parietal con cavidad ecolucente, con un absceso, con un drenaje del mismo por rotura parietal a la aorta, con un pseudoaneurisma y finalmente un eco, y en el eco actual se constata la misma fístula mencionada, lo mismo el derrame pericárdico leve y pues las regurgitaciones que ya les había nombrado antes. Y en el tercer eco, que fue el 3 de agosto, también, o sea, se volvió a confirmar una imagen compatible con pseudoaneurisma a nivel del seno derecho de la raíz de la aorta extendido hacia la izquierda, con un diámetro de 6 milímetros que ya les voy a mostrar. Y en el Doppler color, que ahora les voy a mostrar, se observa la penetración del flujo en sístole y la salida en diástole al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Hasta ese momento se pensó que el paciente tenía una fistulización hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, de la aorta al tracto de salida. Es Así decir, que bueno, un aneurisma del seno de Valsalva roto y fistulizado, eso se y pensaba. fistulizado al tracto de salida del ventrículo derecho, sí señor, Ujú, con un gradiente de 117 milímetros de mercurio. claro. Así que esto les pareció muy interesante porque pues es una de las complicaciones poco frecuentes que se den en las complicaciones de una endocarditis. Bueno, claramente esto descarta toda posibilidad de Lickman-Sachs, ¿no? Es claramente esto es un ¿Mm? proceso infeccioso y no Spanos autoinmune, ¿no? Sí, Bueno, no sé cómo colocar aquí el video. Ah, ya, ahora sí. Creo que esta es una fotografía. No sé si alcanzan a ver acá. ¿Ven mi manito o no la ven? sí, la vemos, la vemos. Bueno, perfecto. Aquí se ve, digamos, como el pseudoaneurisma. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, sí, Ahí. Y ahí saliendo, la, entre comillas, fístula de la aorta al tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Sí la bien. ve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, seguimos. Ahí se ve nuevamente. Eh, hay que darle tiempito el video. Ahora sí. Digamos que en sístole se agranda y en diástole Definitivamente. pequeño. Sí, sí. Y va El directamente al pasaje ventrículo derecho. transmural del flujo es muy evidente. Exactamente. Para los que casi no han visto eco, digamos que esta de acá es la aorta, para que me entiendan. Este es el tracto de salida del ventrículo derecho y aquí está la fístula que Exacto. comunica la aorta con el tracto de salida del ventrículo derecho. Digamos que esa comunicación no tiene que existir en una paciente normal, pero bueno, en este caso pues se veía claramente. Esta es otra vista. Ahí se ve también la fístula. Aquí estamos viendo el tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí Lore, estamos viendo la derecha.
Aquí En, en este estaría. contexto, el paciente no presentó falla ventricular derecha, ¿no? Ni No, signos de no, gracias a Dios. sobrecarga en el circuito pulmonar, porque esto evidentemente le agrega volumen y flujo al corazón derecho, al circuito derecho, ¿no? Ujú. Correcto, no, gracias a Dios no presentó nada de eso, que es otra de las complicaciones que se presenta mucho en pacientes con endocarditis de la válvula de la tricúspide, ¿no? Sí, Hacen por sí, lo general neumonías y hacen necrosis pulmonares secundarios de los émbolos sépticos, ¿no? Aquí vemos claramente otra vista en donde se evidencia, todos con operadores diferentes, ¿no? Estos ecos fueron con operadores diferentes en las fechas que les acabé de poner, y todos claramente coincidían con lo mismo, ¿no? De que el paciente estaba fistulizado o tenía un pseudoneurisma que aumentaba en sístole y disminuía en diástole, con un gradiente más o menos de 117 milímetros de mercurio. ¿Lo ven, no? perfectamente. Ujú. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, el caso es muy interesante y se puede aprender mucho de esto, ¿sí? Adelante, Lore. Bueno, perfecto. Más fotografías. Aquí más o menos para que vean más o menos los diámetros del pseudoneurisma, 1 centímetro por 0,6 milímetros. Sí, más que pseudoneurisma, el pseudoneurisma fue la etapa previa, ya a esta altura estamos hablando de fístula directamente, ¿no? Estábamos pensando lo mismo que usted, Doc, pero más adelante les voy a comentar algo que cambió el final de la película, como me dice Bien, usted. adelante, adelante, adelante. No le voy a contar el final de la No, película. no, no, no me spoilees, no, no. Bueno, más imágenes. Eh, el, el, el pseudoneurisma y, digamos, los gradientes, ¿no? Ahí Sí. medidos. Aquí está medido 117 milímetros de mercurio y las medidas del pseudoneurisma. Em, bueno, en ese momento, cuando el paciente presentó esa falla renal, pues obviamente se le midieron proteínas en la orina, tenía 2,8 gramos, con una creatina de 48, así que le iniciaron en Alapril, de 4,8, perdón, ahí me equivoqué, en Alapril 2,5 miligramos cada 12 horas, le pasaron sangre para optimizar el paciente, el estado general del paciente, tomaron SARS-CoV por las dudas, dio positivo. Eh, y bueno, a raíz de eso hicieron el pase a piso de cardiología por una endocarditis bacteriana con sospecha de fístula de la aorta, el tracto de salida del ventrículo derecho por rotura de absceso. Fue el diagnóstico inicial. Este fue el electrocardiograma, ¿sí? Es un electrocardiograma pues sin ninguna pues alteración, ritmo sinusal, eh, PR de 200 milisegundos, QRS 0,8, PD 0,8, eh, ninguna pues alteración significativa en el electrocardiograma. ¿Puedo hacer un comentario, No, Lore? cuénteme. Sí, Eh, señor. Tiene realta en B1 o B2 con empastamiento de fuerzas finales, con lo cual Ajá. es claro que En B2 y en B3, sí. tiene sobrecarga del circuito derecho. Es un electrocardiograma Ujú, que nos hace pensar en un corazón derecho sobrecargado. ujú, Eh, y a ver qué más. Y discretamente hipertrófico. Es un electro de hipertensión ujú, pulmonar. Si llegar a por pulmonar crónico no tiene ese 1 QT 3, pero sí tiene un corazón derecho fuertemente sobrecargado, al menos en el electrocardiograma, ¿no? Adelante. ujú, sí, ujú. Gracias por el aporte. Sí, señor. Bueno, ante, pues digamos que los hallazgos ecocardiográficos, se decidió hacerle una angiotomografía
de la aorta como para tener una mayor caracterización de la misma, ¿no? Sí. Y nos preguntamos si se podía o se miraba algo en la imagen. No vimos nada, digamos, así que pues ahí nos saltó la duda que en realidad no estuviéramos frente a una fístula de la aorta y el tracto de salida del ventrículo derecho, sino que estuviéramos ante solamente un pseudoaneurisma. Pero igual el pseudoaneurisma tampoco se veía en las imágenes, así que pues había todavía A un ver. mar de dudas en No, este y sí, paciente. efectivamente no parece haber en ningún momento, ¿no? Solución de continuidad. Parecen estar separadas la aorta y la pulmonar todo el tiempo, al menos en las Ujú, imágenes que vos correcto. nos estás mostrando. Sí, no se vio nada. Mm, Así que bueno, todavía persistíamos con el mar de dudas con el paciente, si era o no era lo que estábamos sospechando o si por el contrario no había fistulizado al tracto de salida del ventrículo derecho. bien. Así que, bueno, aquí hay más imágenes, más o menos de lo mismo, más de lo mismo, ¿no? No, no se ve. Ah, A ver, perdón, no. la última imagen de todas, la última de todas, Lore. Esta, Andate bien al final, bien al final. a ver, aquí usted me dice, Ahí, ahí no sé si no hay una comunicación. Bueno, un poco más, un poco más. Bueno, no importa, no importa. Hay especialistas que lo han visto y ahí, no lo. Está bien, está bien, sí. está bien. Gracias. Lo traje como para que lo miráramos entre todos, pero bueno, el informe claramente nos decía que no veía nada de eso, ¿no? Ujú. Bueno, lo mismo, se volvió a hacer nuevamente otro eco por las dudas, ¿no? Lo que ya sabíamos, continuidad no era 10-11 de 5 milímetros, que podría... Ah, mentiras. A raíz de esas imágenes que no encontrábamos nada, se le hizo un ETE, un ecocardiograma transesofágico. Desafortunadamente no pude obtener las imágenes de ese ETE porque no tenemos transductor para eco transesofágico en el Hospital Naval. Así que esas imágenes, digamos que las Se hicieron afuera. traen un radiologista de afuera exactamente, y lo que informó fue eso, ¿no? Que para él era una continuidad de 10 a 11, de 10 en el reloj de 10 a 11 de 5 milímetros que podría corresponder a comunicación interventricular subtricuspidia con mecanismo de cierre, cosa que quedamos como con la boca abierta porque Qué raro. no, o sea, era una comunicación interventricular, no tenía nada que ver, digamos, con lo que habían visto los otros dos ecocardiografistas No, con dos pero operadores se distintos que cuesta, tenía otra. cuesta Y lo aceptar que la les posibilidad, pero ahí evidentemente hay que aceptarla. Exacto. Así que Ujú. bueno, ante la duda se solicitó un PET corporal total con leucocitos marcados, y bueno, y el paciente empezó a desarrollar unas lesiones herpéticas en la ingle izquierda que requirió tratamiento con aciclovir en ese mientras tanto. Y asociado a eso se ordenó la derivación al hospital italiano para un posible cierre quirúrgico de ese aneurisma o en su defecto de esa fístula que tuviera el paciente, que no sabíamos que era una fístula o una comunicación interventricular que apareció en este eco transesofágico, que obviamente era otro mar de dudas que teníamos frente a este paciente. Claramente. Este paciente fue derivado al hospital italiano y en el hospital italiano fue evaluado por el equipo de cirugía cardiovascular y ellos dijeron hay que expectar el tratamiento quirúrgico en contexto de que el paciente se estabilice hemodinámicamente, se optimice su estado general porque era un paciente desnutrido, era un paciente renal, era un paciente reumatológico, o sea, tenía muchas comorbilidades para hacerle la cirugía en ese momento y consideraron que no era una cirugía emergente, era una cirugía urgente, pero no emergente, o sea que podía esperar. Eh, Dentro de su estancia en el hospital italiano hizo varias intercurrencias, hizo una neutropenia febril con una neumonía aspirativa, se obtuvo rescate de Klebsiella BLE positiva en muestra de esputo y completó 7 días de tratamiento con meropenem. También, pues obviamente, siguió con su herpes, hizo una insuficiencia renal aguda con un síndrome nefrótico, evidenciada por una biopsia renal el 4 de septiembre que se hizo en ese hospital, en esa clínica, en ese hospital, perdón, evidenciando que tenía una nefritis lúpica grado 5
y se hizo un tratamiento inicial con ficofenolato intercurriendo con neutropenia, por lo que se suspendió el mismo hasta que se recuperara y se reinició nuevamente tratamiento inmunosupresor con meprednisona y atropina con buena tolerancia. Luego continuó con hidroxicloroquina y drogas inmunosupresoras. Este fue el electro que le hicieron allá en el hospital italiano, más o menos parecido al que les mostré, como dice el doctor, con sobrecarga de cavidades derechas, ¿sí? No sé si le ve algo En el adicional. electro del Navalda era bastante más evidente la sobrecarga derecha que esta. Ujú. Por ahí la condición clínica ya es diferente. El electro no es de buena técnica, tiene un festoneado de base, pero fijémonos que en D2, las P, si bien repito, el festoneado de base es muy marcado, empiezan a ser P acuminadas, empiezan a ser P significativas que podrían estar rumbeadas hacia la P pulmonar, hacia la manifestación de hipertensión pulmonar. Después no hay mucho Ujú. más de lo que ya habíamos visto. Correcto. Bueno, ellos le hicieron con sus ecocardiografistas su eco transtorácico y su eco transesofágico y coincidieron con los ecocardiografistas de la Naval. Una imagen cavitada en el seno coronariano izquierdo que se encontraba dilatado y generaba tracción de la válvula coronariana izquierda con penetrancia de flujo que podría corresponder a absceso drenado pseudoaneurisma. Y observaron también, al igual que los ecocardiografistas de la Naval, un pasaje de flujo de izquierda a derecha que podía corresponder con fístula, con un gradiente máximo, a ellos les dio 88 milímetros de mercurio, y con una insuficiencia mitral leve, una IT leve a moderada, con reflujo excéntrico hacia tabique interauricular, que determinaron un PSAP de 40. O sea, claramente muy parecido a los ecos realizados en la Naval. No contentos con eso, realizaron un eco transesofágico para confirmar el diagnóstico y lo que mostró el eco transesofágico fue que tenía una neocavidad inmediatamente por debajo del plano del anillo valvular aórtico en continuidad con el tracto de salida del ventrículo izquierdo que discurría hacia la región paraórtica hasta el nivel de los senos de Valsalva en relación a la comisura intercoronariana izquierda-derecha y dicha neocavidad presenta expansión sistólica con penetrancia de flujo. Lo mismo que vieron los ecocardiografistas, solo que para ellos no era fístula, sino era una neocavidad, ¿sí? O sea, un pseudoaneurisma, que no se podía descartar la presencia de pasaje de flujo con dirección izquierda-derecha a este nivel y observar un gradiente de 80 milímetros de mercurio que podría corresponder a una pequeña comunicación interventricular, pero que ellos no estaban seguros, o sea, se iban más por el lado de que fuera un pseudoaneurisma. Asimismo, se hicieron allá estudios como una tomografía de tórax, ¿no? Lo mismo que evidenció en los estudios previos, y se egresó el 8 de octubre del 2023 del italiano con tratamiento antibiótico, trimetoprim sulfa 160-80 profiláctico y sus medicamentos inmunosupresores y optimizaron ambulatoriamente al paciente en cuanto a peso, en cuanto a su función renal, en cuanto a sus enfermedades inflamatorias, etcétera, etcétera. Decidiendo operar a este paciente el 10 de julio del 2024, hace 2 meses, con evolución satisfactoria y egreso sanatorial el 17 de julio del 2024. La cirugía que le hicieron fue una reparación de la válvula aórtica con plástica de la aórtica ascendente con parche pericárdico bovino y con cierre de pseudoneurisma de raíz con parche pericárdico. Digamos que efectivamente ellos no vieron fístula. No vieron Simplemente fístula. lo que parecía una fístula izquierda-derecha, que bien se veía en el transesofágico primario que vimos, claramente Ujú, estaba montado el flujo sobre la pared, pero con una ujú. dinámica de pseudoaneurisma y no de fístula. Correcto, así fue. Bien. Así que ese era el casito que quería compartirles el día de hoy. Y en relación a eso, quise hablar sobre el impacto de las complicaciones de la endocarditis infecciosa en los pacientes inmunosuprimidos, que es un tema que digamos que es poco charlado, eh, y pues me gustaría compartirlo con ustedes. Y nos gustaría que lo Para, compartas con nosotros.
Bueno, para la introducción pues, de esta tesis, las complicaciones de la endocarditis infecciosa son una causal de gran mortalidad en la población en general, con un mayor impacto en la población inmunosuprimida por obvias razones. Así que, bueno, esta tesis o esta investigación quisiera que proporcionara conocimiento sobre el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones de la endocarditis infecciosa en un paciente inmunosuprimido con el fin de proporcionar un diagnóstico y un tratamiento oportuno para así brindar una adecuada supervivencia y calidad de vida en estos pacientes. El objetivo general es describir el impacto clínico y las complicaciones de la endocarditis infecciosa en pacientes inmunosuprimidos, realizando un análisis crítico de la bibliografía publicada y los distintos enfoques terapéuticos en cuanto a su eficacia, efectividad, en la mejora de la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. Dentro de los objetivos específicos está conocer la prevalencia e incidencia de las complicaciones de la endocarditis infecciosa en pacientes inmunosuprimidos, identificar los principales factores de riesgo que conllevan a las complicaciones en la endocarditis infecciosa en los pacientes inmunosuprimidos y asimismo analizar los diferentes enfoques terapéuticos médicos y quirúrgicos de las complicaciones de la endocarditis infecciosa en pacientes inmunosuprimidos. Dentro de los materiales y métodos, mediante una revisión exhaustiva de la literatura científica, utilizando bases de datos como PubMed, asimismo revisando artículos, estudios previos que abordan las complicaciones de la endocarditis infecciosa, evaluándose estudios clínicos y revisiones sistemáticas con el fin de construir una adecuada comprensión sobre el tema. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? La endocarditis infecciosa básicamente es una inflamación del revestimiento interno de las válvulas y de las cavidades cardíacas. Esto produce una infección por algún microorganismo, que llámese bacteria, llámese hongo, que generalmente se produce por bacterias, pero puede ser cualquier microorganismo que se van a caracterizar por la formación de unas estructuras que se llaman vegetaciones, que ya vamos a hablar más adelante qué son las vegetaciones. Dentro de la epidemiología, se estima que la endocarditis infecciosa se presenta en 13.8 casos por 100.000 individuos por año y es responsable de 66.300 muertes en el mundo. O sea, nada poco, nada pequeño. Dentro de la alta, tiene una alta mortalidad con 1.723.59 años de vida ajustados por discapacidad y 0,87 muertes por 100.000 habitantes respectivamente. Es más frecuente en hombres, 2 a 1, que en mujeres. Más frecuente entre los pacientes entre 47 y 69 años. Anteriormente era más frecuente en jóvenes, generalmente porque anteriormente existía lo que se llamaba la fiebre reumática, que vamos a decir es una de las enfermedades que hará predisponer a la alteración de las válvulas, y la alteración de las válvulas o de esa superficie endocárdica, como vamos a ver más adelante, es la que va a producir las endocarditis y la endocarditis infecciosa. Quiero, Dentro de quiero, los gérmenes quiero, más quiero frecuentes, aclarar, Lore, que la fiebre reumática todavía existe y es un problema activo a nivel mundial, ¿no? uh-huh. Sí, pero digamos que la tecnología anteriormente no era como tan, ¿cierto? Tan avanzada como lo hoy en día, no habían tantas campañas como Absolutamente cierto, para, absolutamente para cierto. disminuir, entonces se presentaba más en jóvenes, pero ahora digamos que a medida que va aumentando la expectativa de vida y los años de vida, pues se va incrementando, digamos, la prevalencia de esta enfermedad. Bueno, también dentro de los gérmenes más frecuentes está el Staphylococcus aureus. También, pues, se dice dentro de la literatura que la válvula más frecuentemente comprometida es la mitral, luego le sigue la aórtica y por último la tricúspide. En muy raras ocasiones, casi nunca la pulmonar. Bueno, haciendo la revisión, digamos, bibliográfica, encontré esta revisión sistemática muy interesante, que habla sobre la endocarditis en receptores de trasplante renal. Eh, pues acotado, digamos, a lo que veíamos de mi paciente, que era un paciente inmunosuprimido. Los pacientes trasplantados renales son pacientes inmunosuprimidos. Y en esta revisión sistemática que hicieron, que fue hasta el 13 de diciembre del 2019, hicieron un análisis de 60 estudios con 117 pacientes y encontraron que en estos pacientes el germen más
más frecuente fueron los gram positivos en el 57,4%. Luego seguían los gram negativos en el 14,8%, luego los hongos en el 20% y el resto de los microorganismos fue del 18,9%. Eh, y obviamente, pues en estos últimos, los hemocultivos fueron negativos. La válvula aórtica fue la válvula infectada con mayor frecuencia y seguida de la mitral, la tricúspide y la pulmonar, en este tipo de pacientes y en este tipo de revisión que hicieron ellos. Y la curación clínica se observó en el 60,9%, mientras que la mortalidad general fue del 45,3%. Dentro de los factores de riesgo, vamos a decir que hay algo muy importante que tenemos que tener en la cabeza. Un paciente que va a desarrollar endocarditis infecciosa, digamos, es un paciente que no tiene su arquitectura endocárdica sana. Generalmente son pacientes que tienen una arquitectura en la que ya, digamos, hay una agresión, llámese un prolapso de la válvula mitral, llámese un paciente que tiene alguna malformación congénita, generalmente en pacientes que tienen comunicaciones interauriculares o pacientes que tienen tetralogía de Fallot. Bueno, cualquier alteración que me va a, que digamos que esa arquitectura no va a ser sana y va a propender a que en esa arquitectura se genere una colección de plaquetas, detritus y el microorganismo y me va a producir de que se formen las famosas vegetaciones. Esas vegetaciones se van a localizar en las regiones de menor presión del corazón y van a propender a que se produzca la endocarditis. Generalmente cuando uno se cepilla los dientes y le sale sangrecita por las encías, generalmente tiene ese periodo de bacteriemia que dura un tiempito, pero que por toda la cuestión inmunológica se le va a pasar y no va a tener ningún inconveniente, pero en la mayoría, en algunos de los pacientes o en la mayoría de los pacientes que están inmunosuprimidos, esa bacteriemia va a propender a que se propague y produzca las endocarditis infecciosas. Otro de los factores de riesgos que se puede presentar es pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, que también el hecho de que se inyecten va a producir de que se produzcan estas endocarditis infecciosas. En ellos, el germen más frecuente es el estafilococo aureus. Otra de los factores de riesgo que pueden propender a endocarditis infecciosa son los procedimientos transcatéter o procedimientos quirúrgicos, pacientes en los que se les ha colocado válvulas o se le han hecho algún tipo de procedimientos también pueden propender o que se le han colocado dispositivos intracardíacos, pueden propender a eso. Por lo mismo, porque les digo, ¿no? Digamos que el endocardio no está sano, sino que tiene dispositivos o cables que van a propender a que haya una turbulencia en el flujo y eso va a hacer de que se produzcan los famosos émbolos asépticos o émbolos estériles, perdón, vegetaciones asépticas o vegetaciones estériles. Y cuando ocurre la bacteriemia, cuando ocurre la inmunodepresión, cuando ocurren todo este tipo de alteraciones a nivel inmunológico y la bacteriemia está activa, se puede presentar que esos microorganismos se alojen allí y produzca la endocarditis infecciosa. Otra de las cosas son infecciones en piel, en la cavidad oral, infecciones gastrointestinales, infecciones del tracto genitourinario. Por eso la importancia dentro de la prevención de la endocarditis infecciosa es ir al odontólogo, tener una buena higiene dental, entre otras, ¿no? Bueno, digamos que el estudio que estuve realizando, encontré este otro caso eh, del riesgo de la endocarditis infecciosa en pacientes con lupus eritematoso sistémico en Taiwán, un estudio poblacional que hicieron allí a nivel nacional y encontraron que pues ellos evaluaron el riesgo y los factores relacionados con la endocarditis infecciosa en el lupus. Y pues bueno, me lo traje a colación porque el paciente en cuestión tenía lupus, ¿no? Abordaron 12.102 pacientes con lupus en la base de datos orientada a la investigación
y compararon la tasa de incidencia de la endocarditis infecciosa con la de 48.408 controles. Y encontraron que había mayor riesgo de presentación de endocarditis infecciosa en lupus, y dentro de los factores de riesgo, pues está la enfermedad cardíaca, la enfermedad renal crónica, el uso de corticoides dentro de los 30 días, procedimientos dentales invasivos recientes de los 30 días, todo lo que les acabé de decir. Entonces, todas esas cosas propenden a que se produzca la endocarditis infecciosa en estos pacientes. Bueno, siempre digamos que en este tipo de pacientes hay, lo que les dije ahora rato, un conjunto de cosas, pero hay tres pilares que ocasionan estas complicaciones en estos pacientes. Es primeramente, la alteración de la respuesta inmune. Un paciente que no tiene una buena respuesta frente a una bacteriemia o frente a una invasión de gérmenes a nivel de la sangre, pues va a ser de que los microorganismos, digamos, anden a sus anchas y produzcan toda la alteración bactericida, perdón, toda la alteración y la colonización de los gérmenes a nivel de las cavidades endocárdicas. Esto va a llevar a que se produzcan formación de vegetaciones que inicialmente van a ser una formación de una vegetación estéril o aséptica para convertirse en una vegetación con microorganismos, ¿no? La vegetación, como les dije ahora rato, constituida por detritus, plaquetas y microorganismos, que va a llevar a la adherencia de patógenos, y esto va a ocasionar de que las válvulas se dañen, de que las cuerdas tendinosas se dañen, de que las estructuras cardíacas se dañen, que produzcan insuficiencias cardíacas y que produzcan todas las complicaciones que va a tener un paciente con endocarditis infecciosa. También dentro de la bibliografía encontré esta que me pareció muy interesante, el análisis, un metaanálisis, digamos, de una endocarditis infecciosa tras TAVI. Entonces se hizo una revisión sistemática de la epidemiología, los factores de riesgo y las consecuencias clínicas, seleccionando 68 publicaciones para realizar un metaanálisis, una revisión sistemática para comparar la incidencia de la endocarditis infecciosa en TAVI y el reemplazo valvular quirúrgico. Básicamente ellos querían identificar qué factores de riesgo había en el TAVI con con la endocarditis infecciosa. Ellos no encontraron o no observaron diferencias significativas en la tasa de endocarditis infecciosa entre los pacientes con TAVI y aquellos con reemplazo valvular. Y el sexo masculino, la intubación, la implantación de un nuevo marcapaso, la endocarditis infecciosa y la enfermedad renal crónica se relacionaron con la endocarditis infecciosa portal, que era lo que presentaba nuestro pacientico en cuestión. El tratamiento quirúrgico de la endocarditis infecciosa por TAVI, decían ellos que podía ser una opción viable en pacientes con una puntuación de riesgo pues prohibitiva. Bueno, entre las manifestaciones clínicas, pues ya todas las conocemos. La más importante y la que nos va a dar la pauta es la fiebre, ¿no? Paciente con fiebre, con fiebre. Y en segundo nivel, el soplo, un soplo nuevo de reciente aparición o un soplo que no tenía, nos habla o nos sugiere que tenemos frente a nosotros un paciente con una posible endocarditis infecciosa. Habrán otros determinantes como los famosos nódulos de Osler, ¿no? Que son nódulos que aparecen en la yema de los dedos, en la región tenar e hipotenar de la mano, dolorosos, ¿sí? Las lesiones de Janeway, ¿sí? Que son lesiones también en la piel, son más planas. Las manchas de Roth, que son lesiones opalescentes en la retina, ¿sí? Todas estas nos hablan de émbolos sépticos que van a los distintos sitios periféricos en donde se va a alojar estos vegetaciones. Otra de las complicaciones que se pueden presentar son las embolias sistémicas, que generalmente se presentan en las válvulas que se encuentran en la aorta, en las valvas aórticas. Van a viajar a toda la economía corporal y van a ocasionar las embolias sistémicas, entre ellas
en el vaso, que es la más frecuente, otras en el riñón, otras en el sistema nervioso central y a nivel neurológico puede ocasionar ictus, ACVs, meningitis, convulsiones, en fin. Se dice que en estos pacientes que ocasionan émbolos a nivel del sistema nervioso central, el 80% del 80% de estos pacientes, el 40%, en la mitad, son asintomáticos, ¿sí? Entonces, siempre es de buena práctica en un paciente con endocarditis, pues cuando vemos émbolos, realizar estudios a nivel del sistema nervioso central, pensando que probablemente puede haber hecho émbolos a nivel del sistema nervioso central. Cuando hacen vegetaciones a nivel de la tricúspide, lo que les decía ahora, lo más frecuente es que las embolias sépticas se hagan al pulmón y ocasionen neumonía o ocasionen necrosis pulmonar. Otra de las Un complicaciones. comentario, Lore. Sí. Ujú, Cualquier documentación de embolia periférica repetitiva convierte al paciente en un paciente quirúrgico. Es decir, ujú, esto es una indicación de cirugía en la endocardititis bacteriana, tal como lo es la insuficiencia cardíaca refractaria de tratamiento farmacológico, tal como es cuadros sépticos inmanejables desde el punto de vista antibiótico, tal como es la presencia de gérmenes de difícil tratamiento como micóticos, que en ujú, casos de inmunosupresión son bastante frecuentes, ¿no? ujú. Correcto. Así que hay que estar muy atentos porque todas esas cosas son causas de alta mortalidad en los pacientes, ¿no? Bueno, las insuficiencias cardíacas, como les dije ahora rato, cuando hay alteraciones de las valvas, cuando hay alteraciones de las cuerdas tendinosas, etcétera, etcétera, estos pacientes entran en insuficiencias cardíacas graves y pueden complicar aún más el cuadro clínico del paciente, las disfunciones multiorgánicas, lo que les decía, un paciente anémico, 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 con fiebre, búsquenle que no tenga un émbolo séptico en el vaso y que el paciente se esté deteriorando por eso, ¿no? También pues hay disfunciones a nivel renal por émbolos en el riñón, también pueden haber émbolos a nivel de la columna y pueden haber osteomielitis vertebrales pues, en la parte musculoesquelética, ¿no? Bueno, dentro de la revisión encontré este articulito que me pareció muy interesante, a propósito de un caso de un pseudoaneurisma de aorta ascendente, parecido al que les estoy comentando ahora, pero por pseudomona, ¿sí? De un paciente, una infección por pseudomona de origen donante de un receptor de trasplante cardíaco, un masculino de 68 años que era diabético, hipertenso, perdón, era diabético y le iban a hacer un trasplante hepático y el donante tenía un absceso epiglótico y una neumonía por múltiples microorganismos, incluido la pseudomonas. Ambos recibieron terapia antimicrobiana dirigida y profilaxis, tanto el paciente donante como el que recibió, el donante como el receptor, digamos. 5 meses después del trasplante, el paciente aumentó la PCR, no había infección obvia por laboratorio y le hicieron un ataque de tórax con una dilatación saccular de 90 milímetros en la porción tubular de la aorta ascendente. El paciente se fue para una cirugía urgente por un pseudoneurisma con una histología y cultivo de una ortitis por pseudomonas aeruginosa con hemocultivos negativos. Entonces, fíjese eh, la importancia de esto que estamos planteando el día de hoy. Bueno, entre los criterios de Duke para el 2023, que estos son los actualizados, digamos que ya la mayoría de ustedes los conocen, ¿no? Los criterios microbiológicos, 2 hemocultivos separados por más de 1 hora, 2 horas, ¿no? Eh, también las pruebas de laboratorio positivas, PCR positiva, los estudios especiales para Coxiella burnetii, especies de Bartonella, Treponella, ¿sí? Los anticuerpos, los criterios ecocardiográficos, ¿no?
la ecocardiografía y la tomografía computarizada cardíaca, que hoy está en boga para mostrar vegetaciones, sobre todo cuando son de válvula nativa y cuando son protésica, pues está la de leucocitos marcados y el PET, que ahorita se las voy a mostrar más adelante. Entre los criterios quirúrgicos, evidencia endocarditis infecciosa documentada por infección directa durante la cirugía cardíaca, que ya es un criterio recontra mayor, o confirmación histológica y microbiológica, y los criterios patológicos, los que se evidencian por patología, ¿no? Y dentro de los menores, pues ya ustedes lo conocen, la predisposición, ¿no? Antecedentes previos de endocarditis infecciosas, válvulas protésicas, los que le dije ahora rato, la reparación valvular previa, esa se me olvidó decirles, las cardiopatías congénitas que se las dije, la regurgitación o estenosis más que de cualquier etiología, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, esa también, se me olvidó decirles, pero todas esas, todo lo que altere, digamos, la estructura del endocardio. La fiebre, los fenómenos vasculares, los fenómenos inmunológicos, la evidencia microbiológica y los criterios de diagnóstico por imagen, el famoso 18 bifosfoglicerato, el PET con difosfoglicerato y el TC con difosfoglicerato. Bueno, que ya se los voy a nombrar más adelante. Y los criterios de exploración física, la nueva la ingurgitación yugular, bueno, el empeoramiento clínico del paciente, un cambio soplo, un soplo nuevo, ¿sí? Entonces, tenemos que con dos mayores y uno menor, o con tres menores o cinco menores se hace el diagnóstico y posible con uno mayor o uno menor y tres mayores. Bueno, más o menos les muestro como un algoritmo diagnóstico microbiológico, ¿sí? Que parece obvio, pero bueno, lo más importante cuando tienen una sospecha de endocarditis es tomar los hemocultivos, es lo primero que hay que hacer. Ya después pasan al manejo, un manejo empírico, antibiótico, y tratan de identificar los gérmenes, ¿sí? Si hay germen, se sigue igual; si no hay germen, se escalona o se desescalona dependiendo del germen que tengamos enfrente. Y si los hemocultivos son negativos, pues la idea es decirle al laboratorio: pero un momentico, guárdeme esa muestra 20 días más, 15, 20 días más, porque hay microorganismos que no crecen en las primeras 4 días de un hemocultivo tradicional, sino que Eh, van a demorar un poco más o requieren medios especiales. Señor. Esto es muy importante porque en la era pre-Bactec todos los cultivos esperaban un tiempo largo. Hoy con el Bactec aceleramos los tiempos de positivización o negativización de los cultivos, pero en estos casos en particular, el crecimiento tardío de hongos y gérmenes que denominamos fastidiosos son importantes para detectar. Entonces hay que avisarle al laboratorio que los guarde. Ujú. Y entre ellos está la Klebsiella, Bartonella, la Aspergillus, La bordetela, la eh, partonella, la la aspergillus, Bordetella. una serie de Exacto. gérmenes que llaman fastidiosos porque bacteriológicamente no crecen rápidamente y al bacteriólogo le generan un problema operativo. Por eso llaman fastidiosos, no es que sean particularmente molestos, ¿no? Exacto. La Coxiella burnetii, que es la encargada de la fiebre Q, la brucela, bueno, el Mycoplasma pneumoniae, bueno, todos los que nosotros ya conocemos que, digamos que son germes atípicos, ¿no? Bueno. Bueno, aquí viene lo bueno. Esto lo saqué de las últimas guías de 2023 de endocarditis, las guías europeas, y aquí viene lo que nosotros tenemos que saber como cardiólogos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico por imágenes de esos pacientes con una endocarditis infecciosa? Básicamente, lo primero y el gol estándar es la ecografía transesofágica, ¿sí? Lo primero que hay que hacerle es eso, ¿sí? Recomendación 1B. Ahora sí, con la ecografía torácica no estamos seguros, entonces, o no es concluyente el estudio, pasa a la ecografía transesofágica. Recomendación 1B, ¿sí? Cuando es negativa o no es concluyente, ¿sí? Em, También cuando el paciente se sospecha la endocarditis infecciosa o cuando tiene válvulas protésicas, sí o sí hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, también recomendación 1B. O tiene también equipos intracardíacos, también hay que hacerlo. Recomendación 1B. También en pacientes
que llevan 5 a 7 días con eh, sospecha de endocarditis infecciosa y que no se ha decidido, o sea, que siguen igual y que no los hemocultivos son negativos y nada, se puede repetir en 5 a 7 días un traste torácico o un traste esofágico, recomendación 1C. También en los casos en que hay sospecha de endocarditis infecciosa eh, de válvula nativa, bueno, eso ya lo dije también. Y lo nuevo es en pacientes con Enterococcus fecalis y algunos estreptococos, también recomendación 2A, esofágico. También lo nuevo de la guía, ¿qué más? Ah, pacientes con abscesos, con sospecha de abscesos, con sospechas de bacteriemia, sí o sí, transesofágico también. Y lo nuevo de la guía, pacientes que venían con tratamiento antibiótico y lo vamos a pasar a tratamiento oral, se debe hacer un eco transesofágico para mirar a ver cómo va la evolución de la vegetación y la evolución de la endocarditis. Eso es como lo nuevo, ya lo otro más o menos ya lo saben. También pacientes, pues obviamente en los intraoperatorios se debe hacer también un eco transesofágico o un eco transtorácico, pero bueno, lo ideal es el transesofágico. Em, También para mirar cómo va la evolución del antibiótico en las valvas, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, nos habla también la guía del el rol de la tomografía y la resonancia en la endocarditis infecciosa. En pacientes es recomendado en pacientes con endocarditis de válvula nativa, la TAC, para evaluar las lesiones, para evaluar las valvas y confirmar el diagnóstico. El PET con difosfoglicerol o la TAC también es recomendada para pacientes con endocarditis de válvula protésica en este caso, ¿sí? Entonces, válvula nativa, la TAC solita, válvula protésica, difosfoglicerato y PET con difosfoglicerato y la TAC. Y también en las endocarditis de válvula nativa y de válvula protésica, la TAC para mirar las complicaciones perivalvulares o las complicaciones que se puedan presentar. ¿Qué más dice la guía? La resonancia, tanto en válvula protésica como en válvula nativa. Recomendación 1B, pues no es tanto. Y el SPEC también se puede utilizar. Recomendación 2A, pero también dicen que se puede utilizar en casos de que hayan dudas. Y el PTC también. El, Básicamente eso es lo que nos habla la guía. Bueno, seguimos. Encontré este casito, un metaanálisis de la PEC-TC hablando del 18-difosfoglicerato en el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Hicieron una búsqueda desde enero del 90 hasta el abril de 2017 para encontrar estudios que hablaran la precisión del PEC-TC para la evaluación de una endocarditis infecciosa. Y ellos encontraron que es una herramienta diagnóstica muy buena, es complementaria y útil en la evaluación de los casos de endocarditis infecciosa, pero presenta dificultades diagnósticas, en particular en la endocarditis por válvula protésica. Eh, y bueno, tienen el potencial, lo bueno de este estudio es que tiene el potencial de detectar focos extracardíacos clínicamente relevantes de infección, neoplasias malignas, otras fuentes de inflamación, lo que puede reconducir a regímenes de tratamiento más apropiados a una intervención quirúrgica apropiada en el paciente. Bueno, dentro del tratamiento quirúrgico, básicamente lo que nos tenemos que llevar para la casa es que sí o sí se opera todo paciente con falla cardíaca, con infección que no se controla, o sea, paciente que lleva más de 7 días con fiebre, hay que operarse, y paciente con alto riesgo de embolismo inestabilidad de las vegetaciones, o sea, que tienen alto riesgo de embolizar esas vegetaciones. Entonces, pacientes con falla cardíaca son pacientes que están en shock o en edema pulmonar. Se hace la cirugía de emergencia, sí o sí, clase 1, ¿sí?
Si el paciente no tiene shock cardiogénico o edema pulmonar, pero tiene pobre tolerancia hemodinámica, se dice que se puede operar, pero no de manera emergente, sino de manera urgente, clase 1, ¿sí? Y si no tiene nada de esto, pues si no es tan urgente la cirugía, pero bueno, va a requerir. Dentro del control de la infección, abscesos, pseudoaneurismas, fístulas, todo eso, si las tiene, hay que operar de manera urgente. Si no las tiene, pero persiste con fiebre, con pobre respuesta clínica, se debe operar de urgencia, no de emergencia, pero de urgencia. Y si no la tiene, pero hay resistencia bacteriana o fúngica, se debe operar, no de manera urgente, pero se puede esperar, clase 1, pero hay que operar más adelante. Eh, Hablaba también de los microorganismos del grupo ASEC o los de microorganismos bacilos gram negativos que tienen una indicación de cirugía clase 2A y si la tienen. Y si no la tienen, pues no es urgente. Dentro de los embolismos, dentro del alto riesgo de embolismo o alto riesgo de que estas vegetaciones puedan embolizar, se dice que si la vegetación, o bueno, esta guía dice que si la vegetación tiene más de 10 o 10 milímetros, hay que operar, ¿sí? Porque tiene un alto riesgo de embolizar de manera urgente. Si no tiene más de 10 milímetros, pero tiene otra razón de cirugía, póngale que el paciente se infartó y tiene 3 vasos, bueno, lo que sea, entonces hay que operar. Y si no la tiene y la vegetación tiene más de 10 milímetros y no hay evidencia de embolia, se puede operar, pero de manera diferida, o sea, no es tan urgente, ¿sí? Y obviamente pues con toda la antibiótico-terapia y la observación. Básicamente lo que habla del tratamiento quirúrgico. Lo nuevo de esta guía, con relación a las guías anteriores, es que dice que debe ser considerado en la aórtica mitral, la endocarditis infecciosa aórtica mitral con vegetación de más de 10 igual a 10 milímetros de mercurio y sin disfunción severa de la válvula o clínica o evidencia clínica de embolismo, hay que operar. O sea, básicamente en las aórticas, ¿no? Según lo que entiendo de esta guía. Bueno, Correcto. del tratamiento quirúrgico, algo que no la tenía en las guías previas, que lo tiene y por eso lo remarqué grande, es que la cirugía recomendada en pacientes que tienen un recambio valvular temprano, es decir, dentro de los primeros 6 meses. Si tiene un paciente que le hicieron un recambio valvular y dentro de los primeros 6 meses se operó hace 6 meses o menos de 6 meses, hay que sacar esa válvula y hay que hacer un desbridamiento, sí o sí. Es pues una recomendación 1C, pero bueno, está dentro de la guía como algo nuevo y bueno, que no lo traían las guías previas. Bueno, cirugía en los pacientes con stroke, sí. Si está isquémico, se puede hacer de urgencia, pero digamos no de emergencia, pero sí de urgencia. Y si es hemorrágico, estabilizar un poquitico las condiciones hemorrágicas del paciente para luego sí llevarlo a cirugía. Básicamente es lo que nos habla esta guía en cuanto a eso. Yo quisiera Dentro, aclarar un concepto, Lore. sí. Eh, Ujú, es muy humano y muy natural ver que un cirujano intente demorar el tiempo quirúrgico de una endocarditis bacteriana. Y ujú. entonces, a nosotros como cardiólogos clínicos nos tiene que quedar claro que la indicación del tiempo quirúrgico es del heart team, con lo cual es el cardiólogo clínico el que debe indicar la cirugía y debe imponer el tiempo quirúrgico. Obviamente en consenso con el hemodinamista, con el ecografista, con el cirujano cardiovascular. El cirujano Ujú. cardiovascular puede, evidentemente, poner la contraindicación de la cirugía desde el punto de vista técnico y, obviamente, sugerir qué tipo de solución técnica implementa. Pero nosotros no tenemos que ir a preguntarle al cirujano cardiovascular si el paciente es quirúrgico.
Si el paciente es quirúrgico o no, lo tenemos que tener bien en claro nosotros y el tiempo de la cirugía es algo que también tenemos que tener bien en claro nosotros. Nada más que esto quería decirlo. Correcto, así es. Bueno, dentro del intervencionismo habla sobre, digamos que los dispositivos intracardíacos que tiene el paciente. Eh, dice de estos dispositivos que mm, Está bien, básicamente sí, el concepto de la presencia de cuerpos extraños en los cavitarios que ujú, se hayan sobreinfectado implica claramente su remoción. exacto. Esta remoción, sobre todo si se trata de marcapasos del lado derecho, tienen el riesgo de generar tromboembolia de pulmón Ujú, bastante frecuentemente y en algunos ujú, casos, como vos dijiste en su momento, necrosis pulmonar, ujú, pero en nuestra experiencia, nosotros tenemos una serie muy larga publicada de remoción de marcapasos infectados, fundamentalmente la incidencia de complicaciones respiratorias es bastante baja. La remoción fundamentalmente debe hacerse bajo antibiótico-terapia, no tiene por qué esperarse que los hemocultivos se negativicen, pero por lo menos uno intenta 4 semanas de antibiótico-terapia antes de la remoción. Esto como concepto ujú. general. Sí, sí, correcto. Mejor no lo hubiera podido decir. Ahí está. Me enredé un poquito con el inglés, pero sí, eso es lo que dice las guías, tal cual. Y bueno, buscando, encontré este articulito donde dice el momento óptimo para la cirugía temprana en la endocarditis infecciosa, ¿sí? Porque a veces no sabemos cuál es el momento óptimo para una cirugía temprana, ¿no? O si hay que diferir o si hay que hacerla. Entonces, este metaanálisis habla sobre digamos que hicieron una búsqueda de artículos sobre estudios de corte sobre la asociación entre la cirugía temprana y la endocarditis infecciosa, publicados desde el inicio hasta enero del 2015, y los resultados en comparación con la cirugía no temprana, la cirugía temprana, la endocarditis infecciosa, concluyeron de que reduce la incidencia de mortalidad intrahospitalaria y a largo plazo, especialmente la endocarditis infecciosa de válvula nativa. Claro, El momento óptimo de las... ¿Cómodo? no, adelante, Disculpe. adelante, adelante. Sí, ellos decían que el momento óptimo de la cirugía sigue sin estar claro, ¿no? Que obviamente se requieren más ensayos clínicos prospectivos para aclarar el momento óptimo para la intervención quirúrgica y determinar la eficacia, ¿no? Pero ¿Sabés qué bueno, pasa, Lore? El concepto óptimo no es claro. ¿Qué significa óptimo? ¿Óptimo para el cirujano, para que no se le muera el paciente en quirófano? ¿Óptimo para el paciente, para sobrevivir? En la ujú, práctica, nosotros hay que ser completamente honestos. Nosotros en los últimos 35 años no hemos podido reducir la mortalidad de la endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana, según diferentes series, tiene una mortalidad de entre el 25 y el 45%. Es decir, la mortalidad, dependiendo de la serie que vos leas, es altísima. Con lo cual, el ujú, momento óptimo, es decir, no solo tenemos que preguntar al cirujano cuál es, el momento óptimo es operar al paciente cuando todavía está bien, porque ese paciente con endocarditis bacteriana va a empeorar hemodinámicamente, va a entrar en falla multiorgánica por metástasis sépticas distales y periféricas, se va a poner tóxico, y entonces, ¿qué es óptimo? Digamos, óptimo es si el paciente tiene indicaciones quirúrgicas hoy, el paciente tiene que ser operado hoy. Lo óptimo, lo de optimizar el paciente para esperar el tiempo quirúrgico es muy discutible, es muy relativo, es muy humano que los cirujanos quieran operar a un paciente frío, pero eso definitivamente ha hecho que fracasáramos en reducir la mortalidad de la endocarditis bacteriana en las últimas 3 décadas. correcto. Ujú. Bueno, dentro de la valoración prequirúrgica, eh, em, pues obviamente mirar los pacientes, ellos hablan de que si un paciente tiene, digamos, alto riesgo de presentar una enfermedad coronaria, se podría hacer,
pero pues si hay vegetaciones, pues abstenerse, si hay aórticas, hay que abstenerse de hacerla, ¿no? Recomendación número Lógicamente, es 7. decir, anda a meterte en un Exactamente, ostium que tiene una vegetación. De todas formas, exacto, si el paciente tiene antecedentes coronarios y demás, va a haber que resolver el tema. Si el paciente no tiene antecedentes coronarios, hasta con una angiotomografía podemos resolver el problema, ¿no? exactamente. Ellos dicen eso, recomendación 1B, pues si el paciente se tiene que ir a cirugía, pues ya está un ataque y ya con eso sale uno de dudas. Y bueno, los pacientes que ya ni modo, pues tienen una alta, digamos, un alto grado de que preoperatoriamente va a presentar un infarto, pues puede ser considerada, pero tiene una recomendación muy baja, 2A, así que bueno, por el alto riesgo de émbolos, ¿no?